This is the first time this next song, we just covered this for Radio 1. It's the first time we've done it live. Hay iconos cuyas experiencias de vida les hacen trascender hacia algo más, convirtiéndose así en una voz que se alza para proteger a quienes más lo necesitan. Algunos la consideran una amenaza, otras como una salvadora, pero sin duda lo que podemos afirmar es que es una mujer que defiende, lucha y consigue aquello que se propone. Porque Auxiliadora Díaz es la justicia que los más vulnerables necesitan. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria y marcada por un infortunio que fue la muerte de sus padres, Auxiliadora desde muy joven tenía claro que su lugar eran los juzgados y su poder la justicia. Su primer destino como magistrada fue el juzgado de Güímar, en Tenerife, juzgado donde todos la conocían por su cercanía, una jueza que escuchaba y comprendía, así era definida Auxiliadora. Después de un periodo en la isla vecina, vuelve a su isla natal donde es destinada a los tribunales de Telde, en el que ejerce instrucción en el juzgado de violencia de género. Con el paso de los años se encuentra su objetivo, y no es ni más ni menos que la defensa de las víctimas, en el juzgado número 2 de violencia de género de Las Palmas de Gran Canaria. Instructora de casos que conmocionaron a Canarias entera como fue el de Juana Ramos, Auxiliadora no cesa en hacer justicia por aquellas mujeres que sufren y que ya no están. La magistrada, que vive amenazada entre otros por el exboxeador Poli Díaz, trata de defender la vida de las mujeres reivindicando firmemente que el verdadero cambio ante esta problemática está en la sociedad. Una mujer incansable que lucha por el cambio. Hoy en Confesiones, Auxiliadora Díaz nos habla de dónde viene y hacia dónde va, porque sin duda el futuro es algo que se puede cambiar. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. ¿Qué queda de la niña de 10 años que se quedó huérfana de la paterna? Sigo teniendo fuerza, sigo teniendo ímpetu, sigo teniendo ganas. El hecho de ser mujer, yo creo que todavía en el siglo XXI sigue siendo algo que efectivamente supone discriminación y supone desigualdad, ¿no? El mundo en el que vivimos es tan injusto porque efectivamente existe todavía la desigualdad y la discriminación y esa asimetría que existe entre el hombre y lo que es la mujer. Le tengo miedo, pues podríamos decir, a no ser entendida, pero miedo como miedo, no. O sea, yo a las mujeres cuando se ponen muy nerviosas le digo, bueno señora, ¿usted no se ha dado cuenta cómo yo me llamo? Entonces se quedan así como tal, digo, Auxiliadora, ¿usted no le dice nada? Bueno, para mí el icono de Amy Winehouse, pues me gusta muchísimo su música en cuanto a su tristeza, porque cuando ves su vida te das cuenta que fue una mujer víctima también de violencia de género, que fue arrastrada por un hombre hasta el punto de quitarse la vida o por lo tanto morir, ¿no?, como consecuencia de la droga, ¿no? María Auxiliadora Díaz, magistrada, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se siente mucha impotencia en la lucha contra el machismo desde un puesto como el suyo?
Bueno, si a lo que te estás refiriendo es al tema de los recursos, lo que tenemos a día de hoy, yo puedo decir que sí, que efectivamente existen medios, porque los medios existen, pero no son suficientes, ¿no? No son suficientes porque, por ejemplo, en materia fundamentalmente de lo que son las listas de interinos, yo creo que tiene bastante déficit en ese sentido. Creo que es objeto ya de necesidad el hecho de tener que modificar esas listas, en cuanto que muchas veces pues nos encontramos con funcionarios interinos que no tienen los más mínimos conocimientos para poder llevar a cabo asuntos en un juzgado de violencia, porque a lo mejor carecen de los conocimientos esenciales en el ámbito penal. Sé que esta cuestión, cuando la digo, pues sé que va a rechinar, ¿no? Pero yo creo que ya no me puedo aguantar más a la hora de decirlo, porque llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo y la verdad que no se ha hecho nada al respecto. Pero, ¿usted cree que las víctimas están bien protegidas a día de hoy con la legislación actual? Hombre, la legislación actual, de la mano, está totalmente protegida. Nos encontramos con que acaba de salir la Ley 8/2021, ¿no?, que trata de la protección de la infancia y de la adolescencia, donde ya no solamente son las mujeres víctimas las que están siendo objeto, por lo tanto, de protección por parte de los juzgados de violencia, sino que se extiende también, y por fin, se extiende a esos niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia de género, que se han encontrado desde siempre bastante invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Invisibles en cuanto que se consideraban que no eran víctimas directas del delito, ya por fin se dice que son víctimas directas, y mucho más allá va nuestro ordenamiento jurídico, el legislador, a la hora de modificar artículos, como por ejemplo el 94 del Código Civil, que entiende, conoce cuáles son las consecuencias de la violencia de género que produce en esos niños y niñas y conlleva necesariamente, en muchos casos, la suspensión del régimen de visita. Lo que pasa, magistrada, es que una cosa son las leyes y otra cosa bien distinta son los medios que se ponen para que esas leyes se puedan cumplir, ¿no? Sí. Hombre, yo en este sentido, yo creo que ha habido un esfuerzo bastante importante por parte del Consejo General del Poder Judicial en materia de perspectiva de género, que creo que se encuentra íntimamente relacionado pues con esta materia, ¿no? Y ha habido y existe de forma anual una formación específica en esta materia, formación que considero que no debería ser voluntaria, sino que debería ser totalmente obligatoria, ¿no?, para que todos podamos y todas podamos, por lo tanto, llevar a cabo en la aplicación de la norma el uso de esa perspectiva de género. Entender que los más vulnerables o algo que comienza desigual por la aplicación de la norma puede convertirse con la aplicación con perspectiva de género en igual. Yo creo que eso es una, ¿un magistrado varón entender la lucha contra el machismo igual que una magistrada? Yo creo que sí, que eso no tiene por qué ver en relación con el género, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que a lo mejor son menos, ¿no? Es decir, son menos los que están en esa lucha. El problema es cuando bajamos las instancias, ¿vale? Yo creo que en la cúpula sí que efectivamente se aplica dicha perspectiva. ¿Qué se encuentra en el día a día una magistrada como usted en un juzgado de violencia contra la mujer? Bueno, yo lo que sí puedo decir es que mi forma a lo mejor de actuar puede ser diferente a algunos, ¿no? Porque yo le tomo a todas las víctimas, pero cuando digo todas es a todas las víctimas, le tomo el tiempo y tomo lo que es las declaraciones de una forma, diríamos, no diferente a otros, ¿no?, porque todos los compañeros y compañeras lo hacen también igual. Lo que pasa es que en un juzgado de violencia necesita llevar a cabo una escucha activa, tanto de esos niños y niñas como de esas víctimas, ¿no?, de tal manera que no pase por los funcionarios, sino que directamente pasen con el órgano judicial y que se le tome la declaración de una manera directa y, sobre todo, sin prisa. Un sector de la política, porque usted sabe que el tema del machismo y de la lucha contra el machismo se ha politizado en los últimos años hasta extremos que jamás pensábamos que podíamos llegar, pero un sector, concretamente la ultraderecha, dice que hay muchas denuncias falsas. ¿Se encuentra usted en el día a día muchas denuncias falsas? Para nada, para nada. Yo siempre que me dicen ese tipo de comentarios les digo, véngase un día conmigo al juzgado, una semanita, y yo creo que se te quita esa idea que es totalmente errónea. Es decir, las denuncias falsas en los juzgados a día de hoy, y se lo digo de verdad, llevo 13 años todos los días en el mismo juzgado, en ese juzgado de violencia número 2, y de verdad se pueden contar con las manos, es decir, con esta mano se pueden contar. Lo que sí me encuentro, y eso es lo que no tiene ninguna trascendencia a nivel social, es las mujeres que da igual la entidad del hecho. Lo que está claro es que van a renunciar 1, 2, 3 y 5 veces porque no quieren o no se atreven. ¿Miedo? Realmente miedo, dependencia económica, dependencia emocional. Está diciendo que hay un porcentaje de mujeres que elevado, denuncian sí, y que luego retiran la denuncia. Sí, muchísimas. Esa es la realidad de los juzgados.
Es decir, te encuentras con mujeres que vienen al órgano judicial y después retiran la denuncia. O bien presentan denuncia y después no siguen el procedimiento con el divorcio o la separación. Muchísimas. Por ejemplo, teníamos el año pasado, este año creo que estamos sobre las 1.300 por ahí, pero anteriormente estábamos sobre unas 1.200 y solamente 75 mujeres presentaron la separación y el divorcio. ¿Eso qué supone? Que el mito de que la mujer va al juzgado con la única finalidad de quedarse con la casa y con los niños decae. De 1.200 denuncias, solamente 75 se decidieron a presentar la demanda de separación y divorcio para que se le atribuyera. Me gustan los dramas, ¿no? Entiendo que usted a lo largo de 13 años en el juzgado de violencia contra la mujer se habrá encontrado Numeroso. muchos dramas, algunos que terminan muy mal. ¿Se siente Sí. mucha impotencia? Sí, yo tengo impotencia en un caso específico que todavía lo tengo en el órgano judicial, ¿no? El caso de Juana Ramos. Juana Ramos. Sí, yo la llevo en el corazón, lo he dicho siempre, y una de mis grandes satisfacciones sería poder encontrarla algún día. De todas formas, no cesamos en esa búsqueda, pero es verdad que el tiempo pues, nos juega una mala pasada, ¿no? En ese sentido, pero bueno, ahí seguimos. Pero sí es verdad que tengo, con ese tema, sí es verdad que tengo, pues eso, impotencia podría decirse, decepción, pero no porque no hayamos hecho todo lo que tengamos que hacer, sino porque lo que hemos hecho a lo mejor no hemos tenido la suerte, ¿no? Para ese resultado que todos estamos buscando. ¿Una magistrada se lleva estas cosas a casa? Sí, te la llevo. Cuando sale del juzgado. Sí, me la llevo. Es verdad. Yo cuando en la época de Juana me levantaba con Juana, me acostaba con Juana y comía con Juana, es decir, en todo momento, ¿no? Y también con muchas víctimas, es decir, yo suelo tener a un grupo que, eso de conformidad con lo que establece el Estatuto Jurídico de la Víctima, son víctimas especialmente vulnerables a las que yo le hago una mayor atención, les hago un seguimiento y sirvo de nexo con lo que es asuntos sociales y con lo que son los distintos, los ayuntamientos, etcétera, con la finalidad de intentar paliar los problemas que puedan tener. Por ejemplo, recuerdo una señora que hasta hace poco me decía, era la tercera vez, y decía al final, dice, mire señoría, yo no puedo denunciar porque tengo un niño con Asperger y claro, yo no puedo ir a trabajar, por lo tanto necesito algo. Entonces en ese caso me puse en contacto con Asuntos Sociales, le dieron la ayuda necesaria y al final se decidió a denunciar. Por lo tanto es importante preguntarle a la víctima que por qué. Si te lo quiero contar, claro, no está obligada. Si te quiere contar por qué no se decide a denunciar y, por lo tanto, si nosotros como Administración podemos hacer algo para ponerle los medios y que, por lo menos, salga del ciclo de la violencia. Siempre estaba cantando y bailando y muy activa. Desde pequeñita era muy activa y mi madre le decía, tú vas a ser abogado, pero yo no te voy a ver. Y efectivamente, cuando ella terminó, ya había muerto. Uy, el cielo se me caía arriba. El cielo se me caía arriba, pero digo, bueno, Dios me lo da, pues tengo que aceptarlo. Al principio agobiante porque era mucho, eran 5 niños, yo no estaba acostumbrada y la verdad que fue un poquito duro, pero ya después con el tiempo te acostumbras y ya para adelante. Un cariño, y lo tiene, un cariño tan grande hacia mí, que cuando era pequeñita yo tenía que salir, a lo mejor tenía una reunión en el colegio y tenía que salir y no llevarla a ella. Horroroso. Los chillidos, los gritos, ¡Mila! ¡Mila! ¡Mila, llévame! ¡Mila, Mila, llévame! Ella tiene un hermano que tiene parálisis cerebral y jugaba con él en la terraza, lo cuidaba. Ella se fijaba mucho en mi madre y siempre le estaba preguntando cosas. Siempre, ella cogía, se estudiaba su lección y se la decía a mi madre. Mi madre la corregía, lo que estaba bien, lo que estaba mal. De su abuela, la inteligencia. De su madre, el genio. Sí, la verdad que sí, ahora le gustan las cosas claras. O sea, al pan, pan y al vino, vino. Su tenacidad en su trabajo, en sus cosas que tiene que hacer, en sus niñas para que estudien, para que salgan adelante, que es encantadora. Supongo también que no solo todos son dramas en el juzgado, habrá casos en los cuales tienen finales satisfactorios, ¿no? Hombre, mucho. Yo siempre lo que digo es que cuando empiezan a hablar, por supuesto que son números trágicos, cuántas mujeres han fallecido, yo también intento ser positiva, ¿no? Y entonces pienso a cuántas mujeres hemos salvado
de esa violencia. Y de hecho, por ejemplo, eso sí me lo encuentro cuando voy por la calle, ¿no? Eso es mi mayor satisfacción. Desde un puesto como el suyo, ¿se puede sentir miedo ante una lucha social tan cruda como es? Hombre, miedo no diría yo miedo. Entiendo que podríamos decir que lo que se siente realmente es que algunos sean indiferentes a este tipo de temas, ¿no? Pero no ya con respecto a mi persona, sino con respecto al tema en general. Entonces esa indiferencia, ¿vale?, que después resulta que ante determinados medios pues somos los más y los que hacemos y lo que tal, cuando en realidad no es así, ¿no? Es decir, una especie de parapeto. Entonces eso sí es verdad que me da, más que miedo no me da para nada, en todo caso me daría pena, ¿no?, y decepción. ¿Les sorprende que una sociedad como España en el año 2021 todavía esté sumida en un problema tan grave como es el machismo? Hombre, no me sorprende, porque el tema del machismo lo llevamos sufriendo muchísimos siglos, ¿no? Entonces, Naciones Unidas acaba de decir en el año 2020 que nos quedaban 200 años. Y yo digo, hombre, 200 años tampoco son tantos, con todos los siglos que llevamos, por lo tanto, con esa desigualdad, ¿no?, y con esa violencia, ¿no?, que en todas sus manifestaciones, no solamente en el ámbito de la pareja o expareja. Nos queda mucho camino por recorrer y todo se hace poco a poco. Yo me voy encontrando con que efectivamente vamos avanzando, pero me da miedo también el curso político que pueda llevar en un momento determinado, ¿no?, como por ejemplo ocurre ahora en Europa con la extrema derecha, ¿no? Es decir, es algo que preocupa, ¿no? ¿Y se tienen los mecanismos suficientes para poder luchar de una forma eficaz ahora mismo? Me refiero en el aspecto social en sí. Ahora mismo la sociedad está preparada para esta lucha, que parece ser una lucha que debería durar décadas todavía. Bueno, yo creo que ha habido concienciación respecto de la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, pero todavía la sociedad es totalmente tolerante con los otros tipos de violencia. Por ejemplo, la mutilación genital femenina. Pensamos que es algo que ocurre fuera de nuestro país. Mentira. Aquí nos vamos un poquito al sureste de la isla y nos encontramos con muchas víctimas que pueden ser potenciales, es decir, mujeres, perdón, que pueden ser víctimas potenciales de esta violencia de género. Nos encontramos con los matrimonios forzados. Existe en nuestra sociedad. Están invisibles a los ojos. ¿Aquí, en Canarias? Sí, sí, claro, en Canarias, en todos lados. Es decir, eso está claro. Hay determinados situaciones que se ven. Y yo, por ejemplo, cuando era jovencita, también lo veía. Yo decía, bueno, ¿cómo es que te obligan a casarte con tal? Yo creo que todos hemos tenido algún amigo o amiga, digo yo por lo menos lo he tenido, amigo o amiga que ha dicho, mi madre me ha buscado, mi padre me ha buscado, ¿con quién me tengo que casar?, ¿no? Eso es un matrimonio forzado. Otra cosa también, los delitos contra la libertad sexual. Si no es a partir de la manada, y bueno, y de todas formas, la concienciación de los delitos contra la libertad sexual, yo creo que hay que mirar estadísticas, y te das cuenta cómo todavía existen muchas sentencias absolutorias, ¿no? Hay que mirar el por qué son absolutorias, hay que mirar si efectivamente ahí hay algún tipo de estereotipo o si realmente es que no había prueba. Todavía queda bastante. Entonces, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que está aquí cerquita nuestra y que no la vemos, o por lo menos nos hacemos los locos. El tema de la prostitución. Existe una tolerancia absoluta. El tema de la pornografía, eso es violencia de género. Y existe una tolerancia todavía por la sociedad. Porque sin datos no puede haber política pública. Y sin políticas públicas no puede haber concienciación. Y yo creo que empezamos primero por ahí. ¿Usted como magistrada se ha visto sorprendida en algún momento por algunas sentencias de instancias superiores relacionadas, por ejemplo, con el tema de la libertad sexual? Hombre, como todos. Sí. Sí, no te voy a mentir. ¿Existe dentro de lo que es el mundo judicial todavía un exceso de machismo? Yo creo que el mundo judicial es un reflejo de la sociedad. Y si la sociedad es machista, ¿por qué no el Poder Judicial no es machista? Pues habrá gente que sea machista y habrá gente que no lo sea. Pero yo me pregunto, ¿la sociedad actual es machista? Sí. Por lo tanto, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, todos existen visos de ese machismo. El machismo no se ha ido. Hay datos que son datos incuestionables, ¿no? En la carrera judicial hay más mujeres que hombres. Creo que el porcentaje ahora mismo debe estar 52-48. Sin embargo, en la cúpula de la justicia, los cargos de importancia son ocupados básicamente por hombres. Sí, señor. ¿Por qué ocurre El eso? techo de cristal, claramente. Y dicen, bueno, no, porque es que a lo mejor ella se ha incorporado tarde a la carrera judicial. Hombre, no, yo creo, por ejemplo, yo llevo ahora mismo 20 años, ¿no?, en la carrera. Pues yo creo que muchas compañeras están ya en situación de poder estar en altos cargos, ¿no?, y no están.
Y no solamente de mi promoción, que soy más o menos, sabes que tampoco llevo tanto tiempo, sino promociones superiores a las mías. ¿Y por qué no llegamos? No porque no queramos. Es que eso me llama mucho la atención. Muchas veces dicen, no, es que las mujeres no quieren llegar a puestos de poder. ¿Cómo que no? Claro que sí, queremos llegar a puestos de poder. Tenemos que estar para poder modificar y cambiar la sociedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mientras nosotros nos dedicamos al cuidado, lógicamente ellos avanzan en cuanto a, ¿qué te digo yo?, a una mayor formación, a una mayor capacitación y, por lo tanto, a la hora de valorar, siempre llegan ellos antes que nosotras. No es porque nosotras nos hayamos incorporado tarde, que sí que podrá tener que ver en algo, pero yo creo que se basa fundamentalmente en ese cuidado, en ese estereotipo que todavía dice que nosotras nos debemos dedicar al cuidado. Eso está clarísimo, eso no ha cambiado en la sociedad. Las mujeres seguimos dedicándonos al cuidado de los niños y de los mayores. Pero es que es evidente, lo vemos. Aunque después dicen, no, es que yo también ayudo, me dicen, ¿no? O yo también no, hombre, es una responsabilidad de ambos progenitores, no solamente de uno, pero para eso hay que hacer campañas de concienciación, ¿no?, para poder modificarlo. Pero el techo de cristal existe y es muy duro, lo digo yo, es gordo, en el sentido de que es difícil de romper. Es difícil de romper, sí. De hecho, usted fue candidata al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sí, ¿Qué pasó? Candidata. Bueno, pues nada, que eligieron a otra persona, es decir, esto entra dentro de las posibilidades, ¿no? Es el Consejo el que elige y por lo tanto... Pero yo creo que fue yo estoy bastante... No me arrepiento de nada de lo que hago, salvo que sea algo malo, ¿me entiendes? Pero para mí el hecho de haberme presentado era una forma de visibilizar que nosotras las mujeres también podemos presentarnos. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención porque personas cercanas a mí del ámbito judicial me preguntaban, oye, ¿y tú por qué te presentas? Hombre, ¿tú le has preguntado eso a mis compañeros? ¿Entiendes? A los compañeros que eran todos varones. Es decir, tú no has visto que a lo mejor eso es mucho para ti. Ese tipo de comentarios, ¿no? Es decir, entonces... ¿Tuvo? Sí, los tuve, claro, los tuve. Entonces tú dices, vamos a ver, o que era muy joven, ¿no?, para llegar. ¿Muy joven? Pues no, soy muy joven. ¿Sabes? Es decir, que... Y esas preguntas, cuando me las decía, digo, ¿se las han dicho a mis compañeros también? Que sí es muy joven. Pues, ¿qué ocurre? Repito, siguen pensando que nosotros somos de nivel inferior con respecto al hombre, y que bueno, que sí, pero que bueno, le dejamos siempre el segundo puesto, ¿me entiendes? Entonces no. Pero en este caso concreto fue que el Consejo General consideró que otra persona era más óptima y es totalmente asumible. Desde la lucha contra el machismo, ¿dónde se puede ser más útil un magistrado? ¿Desde un juzgado de base, como es el juzgado suyo de violencia contra la mujer, o desde un Tribunal Supremo, un Tribunal Superior de Justicia? Yo creo que en la Audiencia Provincial se pueden hacer bastantes cosas. Y por supuesto en el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que sabemos que al Tribunal Supremo solamente van los mejores, ¿no?, y las mejores. Bueno, ahí también se ve que claramente la incidencia de las mujeres también es poca, ¿no? Pero bueno, nos encontramos que tanto en las audiencias provinciales como en el Tribunal Supremo es donde realmente se puede modificar, ¿no? Lo que pasa es que desde fuera la sensación que tiene la sociedad es que al Tribunal Supremo se accede por designación política, ¿no? Es muy difícil llegar al Tribunal Supremo sin un padrino político, por decirlo de algún modo. Ahí están ahora los partidos en una lucha sin cuartel por intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sí, bueno, una cosa es el Consejo General, claro, y otra cosa es el Tribunal Supremo. Yo creo que no, todos los magistrados que yo conozco personalmente, te puedo decir que son de excelente calidad jurídica y de excelente calidad humana. Es decir, ambas cosas concurren y de excelentes personas, ¿sabes? Es decir, personas con valores y personas que efectivamente les encanta dónde están y que por supuesto se toman su trabajo con la mayor dedicación del mundo. En ese sentido, repito lo que decía antes, es decir, la perspectiva de género está en el Tribunal Supremo, pero si bajamos ya nos encontramos que no existe esa perspectiva de género, ¿no? Pero ¿no tiene usted la sensación esa que tiene la sociedad de que la justicia está muy politizada? Que la justicia está politizada, si me estás preguntando sobre el sistema de acceso, ¿no?, es decir, o del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, yo en ese sentido, y de mi opinión individual, ¿no?, podría decirte que a mí no me parece tan mal el sistema que tenemos en la actualidad, ¿no? Quizás, y todo eso porque si la justicia se administra en nombre del rey, ¿no?, y se administra en nombre del rey y por supuesto representamos al pueblo, ¿no? O sea, en ese caso está claro, y que el poder proviene del pueblo, ¿no?, está claro que debe tener una representación de toda la sociedad ese Consejo General del Poder Judicial. Esa es mi opinión, ¿vale? Y que por lo tanto tiene esa misma reflexión. Si tú lo miras, es decir, cuando vamos a la carrera judicial, tú te das cuenta que están todos los partidos políticos o todas las distintas, diríamos,
ideas, ¿no? Es decir, en el ámbito social reflejadas en ese consejo, quizás no, ¿no? Entonces a lo mejor no sé yo qué es peor, si dejarlo en manos de nosotros o bien dejarlo en manos tal y como está. Yo a día de hoy considero que, lo que te decía, es decir, que es una representación, el Poder Judicial, ¿vale?, representa al pueblo en el sentido de que se encuentra y que en definitiva la justicia se administra en nombre del rey y es del pueblo, por lo tanto debe existir esa, diríamos, no es politización, porque una parte lo eligen los jueces y otra parte lo eligen los partidos políticos. En esa parte de partidos políticos hay politización, sí, bueno, sí hay, pero ¿en qué parte no la hay? Pero yo no creo que después eso incida en el Poder Judicial en sí, no creo. Es una persona que tiene la capacidad de, con sus acciones, hacer que el mundo cambie. Yo creo que la palabra que define a Ausi para mí sería energía pura. Defíname el machismo a ojos de una magistrada de un juzgado de violencia contra la mujer. Echo de menos oírte sonreír más, porque tienes una sonrisa preciosa. Sí. Hola pequeña, ¿cómo estás? Espero estés bien. Escribo estas líneas para felicitar tu trayectoria. Estamos todos muy orgullosos de ti. No olvides nunca la niña que hay dentro de ti y por favor, canta y canta, no dejes nunca de cantar. Te queremos. Tu amiga María. Cuando ella viajó a Granada, pues enviaba cartas diciendo pues cuentas tu vivencia, también tus miedos, tus inseguridades y se echa de menos un poquito eso. Igual que escribir un diario que ya no se escribe, también escribir una carta a una amiga que sabes que solo queda ahí. Ella está sentada al lado de su abuela en una sillita de ruedas y su tele está en un salón y ella está sentada al lado de la abuela. Y cuando ella ve la Constitución del 78, ella dice, yo quiero hacer eso. Y esa es la auxiliadora que tenemos ahora. Son 3 mujeres, 3 abanderadas. Yo creo que son 3 abanderadas. Es un mundo, es una casa de mujeres. Es una casa de mujeres. Su madre falleció, su abuela era como el eje de su casa, su tía marcó su vida, sus necesidades, sus estudios. Ella ha hipotecado su vida, para mí entender, por las mujeres y las mujeres que somos hoy. La música para auxiliadora es evadirse. En sus mejores momentos, cuando ella se baja del mundo, canta con el alma. Es una persona que tiene la capacidad de, con sus acciones, hacer que el mundo cambie. Ella se estaba preparando, creo que las oposiciones para judicatura y ahí la conocí. Bueno, me encantó desde el primer momento, la verdad. Siempre ha estado pendiente. Ella me dice que es un poco pesada porque siempre está llamando, siempre me está mandando WhatsApp y tal. Pero bueno, en absoluto. La verdad que compartimos muchas cosas y bueno, y sobre todo tiene un corazón enorme. Y es muy divertida, tiene cada punto, tiene cada salida que vamos, nos podemos morir de la risa. Lo pasamos muy bien en intimidad. No tiene mucho que ver con lo que la gente piensa de ella o con todo lo que ella tiene detrás y con todo lo que ella tiene delante. No tiene nada que ver. Es una persona súper cercana, súper cariñosa y muy divertida. Un don especial que es que sabe colocarse en el lugar del otro, ¿no? Tiene una empatía. Yo creo que la palabra que define a Ausi para mí sería energía pura. ¿Cree usted que tenemos ahora mismo una justicia accesible o realmente para las víctimas es muy importante poder disponer del dinero suficiente para contratar buenos abogados? Yo creo que las víctimas,
Repito, a nivel de recursos tienen su propia sala, por ejemplo en el ámbito de aquí, de Las Palmas, de Gran Canaria, tienen su sala para poder realizar, ¿vale?, para que no tengan esa confrontación con el agresor, pero es necesario sí, esa accesibilidad de la víctima al juez. Yo siempre he partido, a la jueza, siempre he partido de que no puede existir ese escalón, ¿no?, entre el juez y el ciudadano, en este ámbito, por ejemplo, en todos los demás también. Nosotros ejercemos función social y, por lo tanto, esa función social tiene que ser accesible. Yo siempre pensaba, yo quiero ser accesible a los ciudadanos, ¿sabes?, que me cuenten, que me digan. Sí, me gusta porque no hablar solo con el abogado, que por supuesto que sí, pero esa inmediación con la víctima creo que es fundamental y mucho más en este ámbito, ¿no? Más que la figura del juez se ve como una figura un tanto lejana, ¿no? Me parece obsoleta su toga, esa idea. su despacho, Me parece una idea totalmente obsoleta. La idea que yo tengo de un juez o de una jueza en el ámbito de violencia de género o en cualquier otro, repito, somos función pública y por lo tanto debemos ejercer función jurisdiccional y por supuesto debemos ejercer esa función social. Estamos para ayudar a la ciudadanía, ¿vale? No para imponer, sino para ayudar. Y por lo tanto lo que no puedes tener es esa distancia, ¿no? Esa distancia, a mí no me gusta marcar las distancias, ¿no? Porque eso supone a lo mejor pues una mayor lejanía. Yo creo que la coordinación y la colaboración entre todos los poderes públicos y por supuesto el Poder Judicial es fundamental. Lo que le comentaba, en esas víctimas especialmente vulnerables, la conexión que tengo yo con el ayuntamiento, con el cabildo, etcétera, me permite facilitarle a la víctima, ¿no?, esa posibilidad de poder presentar una denuncia, ¿no? Y eso deberían hacerlo las oficinas de asistencia a las víctimas, ¿no?, que creo que todavía no están en fase de llevarse a cumplimiento, ¿no?, a ejecución. Me cuentan que cuando usted estudiaba hubo un profesor que la marcó bastante, Óscar Bosch. Ay, me encantó. Buf, me encantó. Y bueno, y siempre se lo he dicho. Magistrado, además. Bueno, maravilloso. Yo me acuerdo en primero de Derecho, ahí en la facultad de la universidad, que Óscar Bosch fue maravilloso. No sé cómo te enteraste de eso, pero... Somos periodistas. Me encantó, ¿sabes? Es decir, a mí el derecho constitucional me apasiona, y me apasiona gracias a profesores como él. Maravilloso. Me encantó. Y después cuando lo vi de magistrado, pues mucho más. Me parece una persona, vamos, lo mismo, tanto a nivel humano como a nivel jurídico, excelente. Usted viene de una familia humilde, además sus padres fallecieron siendo bastante joven y se quedaron huérfanos de usted como sus hermanos. Sin embargo ha llegado a ser magistrada. ¿Se puede, si se quiere? Sí se puede, hombre, con mucho esfuerzo, pero sí se puede. Sé que no es algo fácil, pero bueno, yo sí que le digo a la gente que tenga esa ilusión de querer ser juez o jueza, ¿no?, y que a lo mejor por algún tipo de cuestión económica o por algunas circunstancias personales o familiares no puedan, hay que seguir manteniéndose en esa ilusión y en ese sueño y pensar que sí que se puede. Yo siempre me decía, yo soy capaz, puedo, decía siempre. ¿De quién se acordó el día que pisó su primer despacho? Pues sí, me acordé siempre de mi abuela me ha marcado mucho a mí y por supuesto de mi tía, que mi tía ha sido la que me ha criado. ¿Quién se ha criado? Sí, que me ha criado. Pero mi abuela, cuando yo tengo un recuerdo muy bonito, que cuando yo era pequeña, yo no sé, yo no llegaría a los 6 años, 7 años, pero lo tengo como muy presente, que iba por donde está ahora el Tribunal Superior de Justicia y ella me llevaba de la mano y me decía, bueno, pues yo tuve un juicio porque ella tenía algún tipo de propiedad y algún conflicto, ¿no? Entonces me contaba y yo me quedaba así como impactada. Y después también recuerdo también que mi primer juicio fue cuando yo estaba en primero de Derecho, que digo, no voy a ir a clase hoy. Y me fui por la mañana y me fui allí al Tribunal Superior de Justicia y me encontré con el abogado maravilloso Pedro Limiñana, que ha fallecido, fantástico, un histórico persona, y bueno, me quedé enamorada, ¿no? Cuando lo miré yo me quedé enamorada de él, ¿no? Y que tenía claro que sí, que lo mío era el derecho y que me gustaba la judicatura. Defíname el machismo a ojos de una magistrada de un juzgado de violencia contra la mujer. Bueno, pues una situación de desigualdad, ¿no?, y de asimetría de los hombres con respecto a las mujeres, ¿no?, basada, pues, por lo tanto, en determinadas conductas como pueden ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, que no tiene su traslación todavía en nuestro ordenamiento jurídico y que existe. Y no solamente que existe, sino que la normativa internacional desde el año 93 nos está diciendo que es una forma de violencia de género y todavía no se ha implementado de forma total en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, eso es realmente el machismo, ¿no?, es decir, el seguirte, el anularte
como persona, y no es algo que ocurra de hoy para mañana, sino es algo que va como muy lento y de repente te quedas sin autoestima, que no conoce de capacidad económica, puedes tener mucho dinero o poco dinero, no conoce de clase social, sino que nos puede afectar a todos simplemente con el hecho de que seas mujer. El feminismo está bien encauzado, porque hemos sido testigos de que también hay muchas luchas internas sobre cuál es el verdadero camino que debe seguir el feminismo, que es esta lucha que existe seria y unida de la mujer contra el machismo. ¿Está bien encauzado o tiene deslices? Hombre, yo creo que ahora mismo sí es verdad que existe como una doble corriente o vertiente, ¿no?, dentro del feminismo, ¿no? Cuando hablamos de feminismo hablamos de igualdad, ¿no? Es decir, está claro, porque todavía se sigue entendiendo que el feminismo supone la supremacía de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Pero bueno, pero que todavía, repito, la concienciación social sigue pensando que es una supremacía de la mujer con respecto al hombre, nada tiene que ver. Pero yo creo que sí, que si me estás hablando del tema de la ley trans y de todo este tipo de nuevas identidades, ¿no?, de género, yo diría, y estoy con el sector, ¿no?, que efectivamente el tema de la mujer debería ser un objeto a tratar de forma separada. Eso no significa que el tema trans y el tema de otros tipos de identidades no requieran una atención jurídica especializada, por supuestísimo que sí, igual que lo requiere el racismo, igual que lo requiere otro tipo de situaciones, pero creo que no es bueno, es decir, entremezclar determinadas situaciones. En ese caso, desde mi punto de vista, es importante, por supuesto, perseguirlo, por supuesto, dotarle de derechos de manera igualitaria que al resto de ciudadanos en la sociedad, pero creo que deberían tener como un estante separado del ámbito mujer, ¿no? Es decir, el ámbito mujer ya tiene sus propias características, sus propias formas de poder actuar o de poder luchar contra ella, y por otro lado podríamos hacerlo de la misma manera, pero como dos departamentos estancos que a su vez se conectan, pero no se entremezclan. No sé si me explica. ¿Cree usted que a futuro, no vamos a poner años, se podrá decir que se ha podido vencer al machismo hasta el punto de que no sean necesarios los juzgados de violencia contra la mujer? Yo no lo veré, pero mis hijas tampoco, ni mis nietos creo que yo tampoco lo vean, ¿eh? Es decir, yo creo, repito, esto todavía queda muchísimo. Lo que te comenté antes, los otros rostros de la violencia de género a día de hoy están invisibles, porque todavía no hemos cuantificado. Entonces, cuando empecemos a cuantificar, no son 40 víctimas o 42 víctimas las que llevamos este año, sino que hay que sumar también a las víctimas de trata, a las víctimas de violencia sexual, ¿vale?, de los delitos contra la libertad sexual que mueren, también son víctimas de violencia de género. La violencia vicaria. Claro, la violencia vicaria también es violencia de género. ¿Vale? Entonces, también de los matrimonios forzados, de las mutilaciones genitales femeninas que mueren. Habrá que unir y nos daremos cuenta de que las cifras son, pues, alarmantes. Magistrada de Juzgado de Violencia contra la Mujer, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Auxiliadora llegó sobre el año 1998 a finales, vino desde Las Palmas, me fue a conocer al Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife y estuvo conmigo 2 años y medio, 3, hasta que aprobó en el año 2001 las oposiciones. En su momento siempre la vi como una mujer apasionada por el tema, apasionada por la vocación y con unas ganas de luchar importantes. El carácter combativo, el carácter humano, el carácter humilde, el venir de una situación complicada con circunstancias personales realmente difíciles, donde el espíritu de superación y sacrificio fueron siempre como un abanderado en su forma de actuar. El papel que ella ha desempeñado en un juzgado de violencia contra la mujer, y cuando estos juzgados han ido desarrollándose, han ido creciendo, haciéndose no solo en virtud de las disposiciones legales, sino sobre todo en virtud de las personas que han encarnado esos juzgados, me parece que es algo difícil de igualar, su enorme vocación judicial y su difícil de desarrollar implicación en todos los temas de violencia contra la mujer. Personalidad volcánica, es capaz de, tiene una fuerza interior que la hace capaz de revolucionar muchos mundos. Alguna vez lo dije y dije, doy gracias a Dios. Me parece que Auxiliadora es un motivo para dar gracias a Dios. Muy buenas, Auxiliadora.
Te han contado un poquito de qué va esto, ¿no? Sí, sí, un poquito. ¿Tú qué crees que dice tu voz? Yo creo que... no sé. Yo creo que mi voz es dulce, me da a mí la sensación, y que después soy también enérgica a lo mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que hay dos perspectivas muy claras, ¿no? Como tienes durante la entrevista la voz de la magistrada, o cuando hablas de los asuntos que tú sueles tratar, que sí que es cierto que denota seguridad, pero sobre todo es un personaje que se ha construido. Es mucho más estructurado, mucho más claro, más directo. Y sin embargo, tu otra voz, la que he escuchado fuera de cámara, es, como tú bien has dicho, mucho más dulce, más cercana, más delicada, diría yo. Es verdad, bueno, muchas veces lo que suelo decir también es que no me conocen, ¿sabes? Que si me conocen solamente en el ámbito de la judicatura, ¿entiendes? Estoy trabajando y tengo que tener un rol determinado, pero bueno, pero auxiliadora es otra, ¿no? Más otra que la que está ejerciendo como magistrada. Justamente, mira, ahora estás justo a medio camino entre una y la otra. Entonces, lo que plantea este tipo de voces, que es muy difícil analizarlas, porque si analizamos solamente la cara pública, ¿no? Es una voz que se deja afectar poco por lo que ocurre alrededor, que antepone las necesidades de aquellos a los que sirve, por supuesto. Tiene muy claras dónde se trazan las líneas. Esa es la voz pública. Pero la voz más personal es la que busca aprender cosas nuevas, tiene curiosidad por el mundo, por la gente, es mucho más cercana, se deja impactar por aquello que ocurre a su alrededor. Pues sí, muy bien, es verdad. Y yo siempre hago alguna pregunta, ¿no? Dentro de esta sesión. A lo largo de estos años, ¿cuánto espacio ha dejado la faceta pública para la OXI privada? Pues eso es verdad. Es decir, yo me he dedicado mucho más a estudiar, a trabajar, que al ámbito privado, podríamos decir, ¿no? Hombre, por supuesto el tema de mi familia directa y mis hijas está clarísimo que sí, ¿no? Que sí he tenido ese contacto directo y por supuesto esa atención, por supuestísimo. Pero es verdad que toda mi vida ha sido mucho más del ámbito profesional, que me he dedicado en definitiva poco a mi ámbito privado. Esa es una realidad. ¿Te has cuidado poco? Me he cuidado poco, pero poco a poco. Desde el principio de la entrevista, una de las cosas que sí que trasluce el trasfondo de la voz es que hay un agotamiento. Sí. Hay un cansancio que se arrostra, ¿no? A lo largo de este tiempo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Llevo agotada, repito muchas veces, por lo que comenté antes, ¿no? Por el propio sistema, ¿no? Bueno, quizás. ¿Te da miedo el futuro? Pues un poco sí, porque ahora estoy como más débil a nivel físico y entonces me llego a plantear, aunque la verdad que minimizo los riesgos a todos los niveles, incluso en el ámbito de la salud, pero sí que me da como un poco de miedo, ¿no? Es decir, de excederme y de seguir montada, como digo yo, en la moto, en el ámbito profesional, y que me pueda pasar algo. Sí, ese sentido sí es verdad que me da un poco de respeto, ¿no? Entonces, estoy ahí. Echo de menos oírte sonreír más, porque tienes una sonrisa preciosa. Sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un placer.